Hola, ¿qué tal cocineros, cocineras y amantes del buen comer? Bienvenidos a tu canal Ingredientes 791. Hoy voy a compartir contigo, solo por el gusto de cocinar, pollo agridulce chino en 3 pasos. El pollo agridulce chino es una receta que se prepara en los restaurantes y lo que vamos a hacer ahora va a ser totalmente igual o mejor que un restaurante porque los ingredientes que vamos a utilizar son de primera calidad. Acompáñame en esta receta para que no te pierdas ningún detalle. Si no te has suscrito aún, puedes hacerlo activando la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video aprendas una receta nueva. ¡Iniciamos! 600 gramos de pechuga de pollo cortados en cubos de 2 centímetros aproximadamente. Sal al gusto. 20 mililitros de salsa de soya. 20 mililitros de vino de arroz o mirim, que es lo mismo. 2 huevos. Y por último, una taza de maicena. La receta en digital la tienes aquí abajo en el primer comentario. Por lo tanto, dedícate a observar bien el video para que no te pierdas ningún detalle. La cantidad de todos estos ingredientes rinde para 4 personas. Va a ser una duración de 35 minutos y cada porción tiene 345 calorías. ¡Empezamos! En un bowl grande, amplio, vamos a vertir lo que es el pollo ya partido. Después, inmediatamente, le vamos a poner poquita sal nada más, porque lleva salsa de soya. Una vez que le pongamos la sal, le vamos a vertir los líquidos, que son estos dos, y los vamos a batir para que se incorporen bien estos elementos. Una vez incorporados estos elementos, le vamos a vertir los 2 huevos, y igual vamos a batirlo para que se incorpore muy bien. Después de esto, lo vamos a llevar por 10 minutos al refrigerador, es decir, al congelador, no donde está refrigerando, para que el marinado se concentre en lo que es la carne antes de ser freído. Acabamos de sacar el pollo del congelador, ahora le vamos a vertir lo que es la maicena o la fécula de maíz para empanizarlo. Es solamente una taza para esta cantidad de pollo. Lo vamos a empanizar aquí mismo y vamos a hacer que quede bien impregnado el empanizador en el pollito. Pollito, chicken. Vamos a freír lo que es el pollo y para eso debemos tener bien caliente lo que es el aceite. Vamos a ir poniendo la primera tanda de pollo todo alrededor para que se vaya friendo y esta fritura debe quedar crujiente pero no quemada. Hay que cuidar mucho el color del pollo. Paso número 2. La salsa agridulce. 300 mililitros de agua. 1/4 de taza de catsup o salsa de tomate. 40 mililitros de salsa de soya. 20 mililitros de vinagre de arroz. 1/4 de taza de azúcar morena. Y una pizca de sal. La salsa agridulce la vamos a vertir, todos los ingredientes los vamos a vertir en un sartén ya precalentado. Y vamos a, una vez que tengamos todos los ingredientes aquí adentro, vamos a hacer que se reduzca al 50% del volumen original. Es decir, si tenemos un volumen ahorita del sartén en alguna condición aquí, pues vamos a esperar a que se reduzca en un 50%. Pero todos los ingredientes van tirados aquí en el sartén. Como ven, ya vamos en el paso número 2, se está quedando muy bien nuestra receta, ¿verdad? Así como esta receta, hay otras recetas en el canal. Si no te has suscrito aún, puedes hacerlo, activando la campanita de notificaciones. Incluso aquí en el botoncito rojo puedes inscribirte de manera automática, sin salirte. Y también nos puedes seguir en las redes sociales. Paso número 3. 20 mililitros de aceite para cocinar. 2 dientes de ajo finamente picados. La misma cantidad de ajo será la de jengibre, también finamente picados. 2 tazas de piña en trozos de 2 centímetros. 2 tazas de cebolla en pedazos de 2 centímetros. 2 tazas de pimiento rojo y 2 tazas de pimiento verde. Y por último, una cucharada de maicena diluida en poca agua. Ya tenemos aquí el wok caliente, le vamos a vertir el aceite para cocinar. Vamos a
a esperar a que se caliente un poquito. Ya estaba bastante caliente el wok e inmediatamente le vamos a vaciar lo que es el jengibre y el ajo. Vamos a procurar que estos dos ingredientes no se nos quemen, solamente que estén fritos aquí. Cuando empieza a cambiar de color aquí el ajo y el jengibre, inmediatamente le vamos a vaciar todos nuestros ingredientes. Piña, cebolla, chile, todo exactamente, y lo vamos a revolver. Y sin dejar de revolver por 3 minutos vamos a hacer que se cosan. Huele impresionante lo que está saliendo aquí. El jengibre, el ajo y las verduras, todo tiene un olor increíble. Lo que vamos a hacer ahorita es vertirle lo que es la salsa agridulce. Vamos a vertirle la salsa agridulce que está aquí. Y lo vamos a revolver muy bien para que se incorpore. Esta preparación la estamos haciendo en este wok. Y si tú no tienes un wok y quieres adquirir un wok para ti, aquí te dejo una tarjetita aquí en la esquina para que sepas qué escoger y cómo curarlo. En este punto le vamos a echar la cucharada de maicena diluida en agua para que empiece a espesar nuestra preparación. Aquí le faltó un poquito, vamos a regresar porque le quedó en el fondo. Hay que tener cuidado nada más de que caiga toda la maicena. Es exactamente una cucharada para esta preparación, entonces hay que tener mucho cuidado para que todo quede adentro. Vamos a esperar aquí alrededor de 2 minutos para que empiece a espesar. Y posterior a ese ya vamos a cerrar lo que es la preparación virtiéndole el pollo. Ya espesó la preparación, vamos a vertirle el pollo, vamos a revolverlo por 1 minuto más y ya va a estar lista nuestro pollo agridulce chino en 3 pasos. Los 3 pasos de esta receta fueron el pollo, que es la proteína. Posteriormente, en el paso número 2 fue la salsa agridulce. Y en el tercer paso fueron las verduras con la incorporación de los 2 primeros elementos. Y con esto ya tenemos la receta del pollo agridulce chino exquisita, o ya huele exquisito. Ahorita vamos a ver cómo lo emplatamos y además cómo lo degustamos y te digo cómo salió. Para el emplatado del pollo agridulce chino vamos a usar 2 versiones. Uno que es con una cama de arroz. Esta lo vamos a poner el pollo por encima. Vamos a ser generosos como siempre somos aquí en el canal. Está pesado el wok. Ahí tenemos uno. Y la otra es la versión donde lo dejamos sin arroz. El arroz es aparte. Hay personas que les gusta con el arroz por abajo y otras que les gusta con el arroz aparte. Entonces esos son los 2 emplatados que vamos a tener para servirlo y degustarlo con facilidad. En esta ocasión quiero mandar un saludo muy especial a mis alumnos de la universidad. Amigos, muchas gracias por acompañarme en esta aventura de la cocina familiar. Vamos a probar y vamos a degustar qué tal salió el pollo agridulce. Aquí es sin arroz esta degustación porque pues así directamente, ¿no? Más carne, más de todo. Vamos a ver qué tal nos salió. El pollo y las verduras están crujientes. El proceso quiere decir que está muy bien hecho. Se siente lo agrio, lo dulce, la combinación de todos los sabores. Es un disfrute de sabores aquí en el paladar. Es económico, muy profesional. Prepáralo para tu casa, para tu familia. Esta preparación es una de las recetas, es la primera receta de oriental que hacemos porque mi abuelo era chino. No me tocó el placer de conocer a mi abuelo, pero mi papá a través de la cocina pues empezó a hacer algunas preparaciones orientales y pues de ahí nace el gusto por cocinar. Espero que hayas disfrutado este momento de cocina para todos en Ingredientes 791. Recuerda que cada jueves tenemos un nuevo video para ti. Si te gustó el video, suscríbete. También te dejo algunas opciones de videos interesantes y regálame un like
para que sigamos juntos y compartiendo solo por el gusto de cocinar. ¡Hasta la próxima!